Pues buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este acto tan especial en el que por fin los premios de libertad religiosa vuelven al presencial, si bien también tenemos personas acompañándonos a través de las redes sociales, desde YouTube, Instagram, Facebook y el propio Twitter. Espero que todo salga bien, que las plataformas no nos fallen, pero bueno, es la 8ª edición de estos premios y la verdad es que ya satisface el hecho de que tengan una continuidad, ¿no? Porque muchas veces empezamos proyectos que queremos que tengan larga duración, pero bueno, pues las vicisitudes del vivir nos hacen ir cambiando, ¿no? Pero hay algunos que logramos que permanezcan en el tiempo y que amplíen su impacto, ¿no? Para nosotros fue muy importante crear estos premios para incentivar, o sea, primero para reconocer el trabajo de los que ya lleváis muchos años trabajando por la defensa de la libertad de religión y libertad de creencias, y también para incentivar a todas aquellas nuevas generaciones de que vean que es algo que es necesario, ¿no? Es necesario concienciar a la sociedad de que la libertad de creencias es vital para cualquier otro de los derechos fundamentales que tenemos, porque cualquier otro de los derechos fundamentales con los que nacemos siempre son tocados por el derecho a la libertad de conciencia, de creencia, de una manera u otra, ya sea creencia religiosa o creencia no religiosa. Al final son creencias, ¿no? Crees que Dios existe, crees que Dios no existe. Como ninguno tenemos la varita ni la probeta para demostrarlo, ni que sí ni que no, al final es una sensación, un sentimiento, incluso quizás un saber interno que acompaña todas las decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Antes de dar paso a los premios y a la secretaria general, lo que quiero hacer es, quiero poneros un vídeo, ya que no os he podido traer un cantante este año, o una cantante. Lo que sí vamos a hacer es, vamos a ver un vídeo, espero que se nos vea bien. Y es un vídeo que la Iglesia de Scientology ha realizado cuando surgió la pandemia, para animar a las personas a ponerse por encima de todas las actitudes que nos han achacado a todos, ¿no? Down. You calm down. Just think of it down. Okay. Hey guys. All right. Let's talk about something that ain't dangerous. How about this? Some things may be a little strange for us, but listen to this. Yeah, we could start a new direction, affecting the future ahead, spreading smiles for miles, a new kind of trend. Want a new style? How about this? Let's talk about something that's courageous. How about this? Let's talk about something that's outrageous. Put this at the top of your list. Yeah, we could start a new New direction, affecting the future ahead. Spreading smiles for miles, a new kind of trend. Want a new style? Hey. How about this? Come on, hit me up with the pickup, y'all. You're stuck and gonna sit at home. Live it up, live it up, live it up for me. You're not alone. We can lift this world from quarantine. Pick it up, pick
make this short with me, yeah. Spread a smile, not something else, 'cause this world is really needing your help. Spread a smile and nothing more. Show this world it can be restored. Spread a smile, stay well, stay strong. Keep moving on, keep moving on. Can be restored. You wanna smile? How about this? Vamos a dar paso a la secretaria de la Fundación para que nos diga unas palabritas. Isabel Ayuso. Voz un poquito cortada, pero bueno, quería saludaros, quería daros la bienvenida y agradeceros que estéis aquí de carne y hueso, que hayáis venido. Para la Fundación es un honor que nos acompañéis en este acto y la verdad que nos encantan estos premios. Vivimos en una sociedad que me parece a mí que es políticamente correcta, que uno no puede decir lo que piensa, sino que tiene que pensar lo que dice. Entonces, incluso aquí tengo que tener cuidado con lo que digo. Entonces, por eso me parece importantísimo vuestro trabajo, vuestra investigación. Y yo creo que si Torquemada levantara la cabeza estaría feliz de ver cómo se ha desarrollado el niño que creó, ¿no? Estamos todos muy espantados con Afganistán, por ejemplo, pero sin irnos tan lejos, en Europa tenemos brotes verdaderamente inquisitivos, ¿no? Tenemos una Declaración Universal y un montón de leyes que nos protegen en el campo que yo conozco más, que es en el derecho penal. Pero luego hay como entidades en la sombra que estos servicios de inteligencia, esta oficina de protección, que no puedo dejar de nombrar alemana, Oficina de Protección de la Constitución, que condenan sin juicio, ¿no? Y es muchísimo más difícil defenderse. Entonces, yo, bueno, no quiero deciros todo el trabajo que falta por hacer, pero sí reconoceros una vez más que el valor que tiene el trabajo que hacéis y que es lo único que sirve un poco de muro de contención de todos estos brotes contra la libertad en general y contra la libertad de creencias, porque es lo más nuclear, ¿no?, digamos, del ser humano. Y bueno, simplemente, aunque no puedo hablar, yo realmente vengo aquí a escuchar y a aprender de vosotros, así que otra vez muchas gracias y vamos a ver los premios. Bueno, tenemos ahora al profesor Rafael Valencia, de la Universidad de Sevilla, que nos va a decir, nos va a hablar sobre la primera premiada de la noche. Entonces vamos a ver si logramos conectar con él. Está bien pequeñito, lo voy a poner en grande. A ver, ¿te escuchamos, Rafa? Hola, pues muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer compartir este ratito con todos ustedes y bueno, pues efectivamente me siento muy honrado de participar en el acto, no de la manera que hubiera querido,
que es de manera presencial, pero bueno, obligaciones docentes, he tenido clase hasta las 5 de la tarde, aunque se diga estas cosas de los andaluces y tal, pues aquí seguimos trabajando de 3 a 5 de la tarde, incluso los viernes. Así que bueno, por supuesto es broma, ¿no? Efectivamente no he podido estar, pero es un honor poder compartir este rato, ¿no? Y bueno, pues sí, me toca presentar a una persona que, bueno, es catedrática de su universidad desde hace más de 2 décadas, una persona que es autora de un número ingente de publicaciones, no solamente de artículos, también de capítulos de libros, y además es autora de 6 libros, todos en materia de libertad religiosa. Además, fundamentalmente, me interesa resaltar que muchas de esas contribuciones, muchos de sus trabajos, los ha publicado evidentemente en defensa de la libertad religiosa de las minorías, ¿no? Sobre todo, bueno, pues a nadie se le escapa que es una de las personas que más ha trabajado en materia del reconocimiento de la libertad religiosa en el ámbito del Islam. Es una persona que ha protegido la libertad, que protege la libertad religiosa, que trabaja por la libertad religiosa, no solo en el panorama nacional, también en el panorama internacional. Prueba de ello es que ha sido miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que ha sido miembro del panel de expertos de la OSCE en materia de libertad de creencias, y además, pues es una persona que ha formado parte de proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, incluso algunos europeos, entre los que destacaría no solo uno destinado a la formación de derechos humanos en universidades del Magreb, sino también la coordinación de un proyecto en materia de discurso de odio por motivos religiosos. Además, es una persona que a la que le tengo un especial cariño y una especial, digamos, admiración. Y bueno, creo que sin duda alguna es absolutamente merecedora de la distinción que tan orgullosamente creo que hoy va a poder recibir. Cerramos. Enrique, ¿me traes el certificado también? Bueno, pues por favor, ayudadme a darle un muy gran, fuerte, cariñoso aplauso a la doctora Zoila Convalía. Supongo que se ve bien. Bueno, yo quiero comenzar mi intervención a la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad.
muy especialmente a su presidente, don Iván Arjona, su secretaria, doña Isabel Ayuso, por la tarea que realiza en defensa de la libertad religiosa y, bueno, y agradecerles que hayan querido honrarme con este galardón que comparto en esta edición con mis queridas colegas de profesión, doña Isabel Cano y doña Mercedes Vidal. Ciertamente he dedicado mi trayectoria profesional al estudio y a la defensa de la libertad religiosa como profesora universitaria, también colaborando con organismos internacionales y también en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa entonces del Ministerio de Justicia, hoy de Presidencia, donde coincidí con el anterior subdirector, ahora presente en la sala, el profesor don Jaime Rosell. He tenido ocasión a lo largo de mi trayectoria de coincidir pues, con otros colegas que comparten el mismo entusiasmo por la libertad religiosa y, bueno, pues a todas las personas que son muchas y muy valiosas que me han acompañado en esta trayectoria quiero dedicar este galardón, que no es solo mío, sino de todos ellos, especialmente por la más que amable presentación que me ha hecho al profesor Rafael Valencia, que supongo que me estará escuchando en streaming, con el que luego tendré unas palabras porque no sabía nada de su presentación, ha sido una sorpresa. Y bueno, pues mi dedicación a la libertad religiosa parte de la convicción, es decir, creo firmemente en la libertad religiosa como quicio de la convivencia en la sociedad actual. Pero es que incluso desde una perspectiva menos idealista, desde una perspectiva meramente pragmática, la libertad religiosa es fundamental para la convivencia en la sociedad de hoy. Y me explico. Vivimos en una sociedad crecientemente plural. No les voy a aburrir con datos, pero yo a mis alumnos de Derecho a principio de curso les suelo hacer una pregunta para desconcertarles. Les pregunto, ¿no? ¿Cuántas entidades religiosas creen que están reconocidas en nuestro país? ¿No? Bueno, pues no, nunca aciertan ni se acercan a la cifra, que como ustedes, por lo menos algunos muy bien saben, son más de 20.000, en cuanto a iglesias, confesiones y comunidades, más de 5.000, ¿no? Por lo tanto, vivimos en una sociedad plural en materia religiosa y no solo ya porque convivimos en un mismo país personas de diferentes creencias y convicciones, que es así cada vez en mayor medida, sino también porque nuestra convivencia ya no es solo con nuestros vecinos, sino que cada vez a efectos jurídicos, económicos, políticos, sociales, etcétera, convivimos con las personas pues, de todo el mundo. Es decir, lo que ocurre en el otro extremo del planeta nos afecta aquí también. Hemos tenido todos una experiencia reciente y yo creo que muy fuerte de cómo un pequeñísimo virus, ¿no?, que surge a más de 8.000 kilómetros de distancia en una región remota de China, Wuhan, de la que yo creo que muchos de los aquí presentes no habíamos oído hablar nunca, ¿no?, cómo nos ha cambiado la vida a todos. Bueno, pues ante esos contextos de creciente diversidad y convivencia intercultural e interreligiosa, la pregunta que surge es cómo articulamos esa convivencia, es decir, cómo convivimos pacíficamente personas de diferentes creencias o de ninguna, ¿no? Y la respuesta, a mi modo de ver, es clara, es decir, dentro del respeto, por supuesto, a un mínimo común de valores irrenunciables, que los juristas definimos como el orden público, dentro de ese respeto la clave está en el respeto al derecho de libertad religiosa y de creencias. De este modo, la libertad religiosa hoy ya no es solo, aunque sí principalmente, una exigencia de la dignidad de la persona, dignidad que reclama poder buscar la verdad en libertad, no ser obligado a actuar contra la propia conciencia ni discriminado por las propias creencias. Por supuesto que la libertad religiosa es eso, pero es mucho más. Es decir, desde un punto de vista, ya digo, incluso poco idealista, sino únicamente pragmático, es el único modo de convivir pacíficamente en la sociedad actual. Y aquí yo creo que concurre una de las muchas paradojas que tiene nuestra sociedad actual
y es como siendo la libertad religiosa, como digo, un derecho más necesario que nunca, sin embargo se está convirtiendo en un derecho que podríamos decir, quizá la expresión es algo fuerte, pero un derecho denostado y en peligro, ¿no? Es decir, la libertad religiosa ha pasado de ser considerada como la primera de las libertades, así la definió Jelinek, a ser hoy un derecho sometido a cierto bullying, un derecho bajo sospecha, ¿no? De este modo, se están creando lo que a mi juicio son falsas dicotomías. Por una parte, podríamos hablar de la dicotomía entre libertad religiosa y seguridad, como si de dos elementos antagónicos se tratara. Se está extendiendo, sobre todo, quizá en algunos países de Europa del Este y de Asia Central, se está empezando a articular un nuevo concepto, el concepto de seguridad espiritual como parte de la seguridad nacional, y en nombre de esa supuesta seguridad se restringen a veces, en ocasiones, los derechos de las minorías religiosas en aras de una supuesta protección de la religión mayoritaria, que a veces es utilizada con fines más bien políticos. Pues se entiende que esa identidad forma parte de la identidad nacional. O otra dicotomía ligada con la anterior es la que se propugna también desde algunos planteamientos entre pluralidad o diversidad religiosa y cohesión social. Esa dicotomía lleva, ya digo, en algunos sectores a intentar mantener oculta la religión como si fuera un virus peligroso, ¿no? Una religión burbuja, la religión en la conciencia, en la casa, como mucho en el templo, a ser posible con poca visibilidad, en el extrarradio de la población, en las mezquitas sin minaretes, etc. Es decir, no hemos tenido problemas en defender la libertad y la igualdad religiosas cuando teníamos una sociedad relativamente uniforme en materia de creencias. En una sociedad plural, ¿es posible seguir defendiendo esa libertad y esa igualdad? Bueno, si la pluralidad religiosa no fuera compatible con la cohesión social, nuestra sociedad estaría abocada a extinguirse. Lo que ocurre es que la cohesión social hoy en esta materia no viene de que todos compartamos unas mismas creencias y por eso estamos cohesionados. La cohesión social viene de que todos, o vendría de que todos compartiésemos la misma creencia en la libertad religiosa y de creencias. Por eso, mi enhorabuena a la Fundación por esta tarea que realiza. Y permítanme concluir con una anécdota un poco personal. Bueno, uno de los pocos traumas que tengo de mi infancia, por suerte tuve una infancia muy feliz y por lo tanto, ya digo, son pocos, pero uno es que yo había pedido un año para Reyes una espada para pelear como el zorro, porque acababa de ver una película del zorro y en ese momento pues era mi ídolo. Los Reyes nunca me trajeron esa espada. Esa espada me viene ahora de manos de la Fundación, bueno, y sin duda me libera de ese trauma infantil y me da aliento para seguir peleando por la defensa de la libertad religiosa. Sin duda, trabajar por la libertad religiosa nos llevará a una sociedad en la que imperen aquellos valores que, al juicio de Alfonso X el Sabio, simboliza la espada, que son la cordura, la fortaleza, la mesura y la justicia. Por ello, muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Zoila, por los agradecimientos, pero sobre todo por las comparativas que nos has dado, ¿no? Y me alegro, además, más de haber solucionado ese trauma. ¿No? O sea, al final los cienciólogos vamos a ser buenos y todo. Muy bien. Pues nada, vamos a dar paso a la siguiente premiada, pero vamos a hacer que alguien suba aquí, que la conoce muchísimo mejor y que va a poder hablar con todo el cariño. Que además él fue premiado el año pasado, año 2020, el profesor catedrático don Alejandro Torres. Por favor, un aplauso.
Para mí es una satisfacción encontrarme con viejos compañeros, ¿eh? Y la verdad es que creo que es un acierto las 3 personas que se encuentran nominadas para los premios. Han sido muchos años trabajando juntos en la universidad, conocemos perfectamente los trabajos de la profesora Zoila Convalía, de la profesora Isabel Cano y de la profesora Mercedes Vidal, ¿eh? Y la verdad es que para mí es una satisfacción, en este caso, hacer la presentación de la profesora Mercedes Vidal. Decía un viejo profesor ya jubilado de nuestra disciplina, el profesor Rafael Navarro, que la universidad sería muy aburrida si todos pensásemos lo mismo. Realmente son 3 personas nominadas de 3 sensibilidades distintas, pero creo que comparten un denominador común, que es su rigurosidad en el trabajo, su capacidad de esfuerzo, su tolerancia y su seriedad como profesionales. A mí me toca en concreto presentar a la profesora Mercedes Vidal. Yo con la profesora Mercedes Vidal creo que he estado trabajando junto en torno a unos 25 años aproximadamente. Es una de las ventajas que tiene el paso del tiempo, que uno se da cuenta de que lo que realmente tiene, las cosas más importantes, son las personas que uno ha conocido después de tantos años trabajando en la universidad. Los portugueses tienen un dicho que más importante que el destino es el viaje. Es decir, muchas veces nosotros luchamos por una acreditación, luchamos por un reconocimiento, por un sexenio, por un proyecto, pero más importante que eso es el viaje, es decir, todas las cosas que nos suceden mientras vamos trabajando, mientras vamos intentando buscar esas pequeñas metas que nos van ocupando día a día. Y en este sentido, para mí ha sido una suerte haber trabajado durante tantos años con la profesora Mercedes Vidal, que es, para quienes la conocemos de cerca, un ejemplo académico y también personal, de resiliencia ante las dificultades y de buena compañera. Siempre que necesitamos cualquier cosa es una persona que está disponible, y que además es verdaderamente una especialista en su materia, que es sobre todo el tema de la seguridad social de los ministros de culto. Yo recuerdo hace unos años en que se me planteó un problema, no con los cienciólogos, sino con la Iglesia Ortodoxa Rumana, que me costó muchas noches de sueño, porque se planteó la posible anulación de las cotizaciones a la seguridad social de todos los ministros de culto. Recuerdo que pasé varias noches en vilo, y me dijo mi mujer: Alejandro, ¿para qué te metes en este tipo de problemas que tantas preocupaciones te llevan al fin de cuentas, ¿no? Y recuerdo que llamé a la profesora Mercedes Vidal, que me dio la pista para poder resolver este problema que poco a poco hemos ido reconduciendo. Y en este sentido, para mí es una satisfacción, como persona, como trabajadora. Han sido muchos proyectos de investigación trabajando juntos. Siempre me responde a los correos en 5 o 10 minutos, un cuarto de hora, y es una persona que realmente está al pie del cañón. Y creo que por eso es una digna merecedora, como las 3 personas que la acompañan en la entrega de estos premios. Quizás por eso, porque todos luchamos precisamente, cada uno desde nuestro punto de vista y desde nuestro pequeño esfuerzo del día a día, porque la universidad no sea tan aburrida como ocurriría si todos pensásemos lo mismo. Muchas gracias y enhorabuena. Pues un aplauso para la profesora Mercedes Vidal. Llega el certificado también. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Bueno, en primer lugar, quisiera comenzar mi intervención agradeciendo a la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad haberme considerado merecedora de este premio en su 8ª edición, el Premio sobre Libertad Religiosa, que es a lo que vengo dedicándome durante un largo periodo de mi vida. También felicitar a mis otras 2 compañeras, profesoras también de Derecho Eclesiástico del Estado, porque se dedican con su trabajo a la defensa del derecho y libertad religiosa y además trasladan este estudio a las aulas universitarias. Por lo tanto, mi enhorabuena también.
Quisiera también agradecer a los representantes que nos acompañan hoy en la sala de la Subdirección General de Libertad Religiosa y al resto de compañeros y amigos que asisten hoy a la entrega de estos premios. Especialmente a mi querido compañero Alejandro por sus generosas palabras, a las que agradezco de todo corazón. Se trata de unos premios, como ha comentado que mi compañera que me ha precedido en el uso de la palabra, la profesora Zoila, que tiene especial significación, puesto que iniciativas como las que llevan a cabo esta fundación se van a convertir, o se han convertido ya, puesto que son 8 ediciones, en un referente para una sociedad como la nuestra, una sociedad plural y diversa desde el punto de vista de la libertad religiosa. Digo plural porque en las últimas décadas se han ido poniendo de manifiesto una serie de nuevos escenarios sociales caracterizados por el pluralismo, no solamente ideológico, sino también por un pluralismo ideológico. O en otras palabras, podríamos decir de un pluralismo en el ejercicio de la libertad de conciencia. Cerca de 1 millón de ciudadanos españoles, aproximadamente, porque son cifras que varían, van incrementándose, pero no son estáticas, digamos, se consideran o se identifican como miembros de algunas de las confesiones que se han venido denominando confesiones minoritarias. Por lo tanto, este es un dato que la mayoría de la población desconoce, unas veces intencionadamente y otras veces interesa ignorarlo, pero que está ahí. Se trata de un escenario, se ha configurado este escenario, donde la religión cobra un papel especial, como un factor de estructuración social, pero también como un factor que tiene interés para las políticas públicas. En mayor o menor medida, los gobiernos de Europa Occidental principalmente, de los países de Europa, y por ende también los poderes públicos españoles, son conscientes de esta realidad y están desarrollando en los últimos años una serie de estrategias para atender a las demandas que plantean y las necesidades que plantean los distintos grupos religiosos. Y todas estas estrategias giran en torno a un eje central, que es el respeto, la garantía y la tutela de la diversidad religiosa. Bien, en este sentido, como ha mencionado la secretaria anteriormente, son distintos los textos normativos que nos ponen sobre esta pista. En primer lugar estaría la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este texto, tan fundamental para nuestro estudio, ya señala claramente que este debe ser el marco jurídico de referencia en cualquier política pública. El respeto, la tolerancia, la protección, la garantía de la diversidad. Y por eso, en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no solamente se reconoce a toda persona el derecho a la libertad de pensamientos, ideas y creencias, sino que también este derecho va a incluir la libertad para cambiar las propias creencias o religión, la propia creencia o religión, y para manifestar externamente, bien individualmente o colectivamente, bien sea en público o en privado, las propias creencias y convicciones o religión. En la misma línea de estos principios se encontrarían una serie de derechos, de tratados internacionales que recogen este mismo principio, que se han dictado posteriormente. Y también los textos constitucionales de los distintos países, sobre todo de nuestra órbita occidental. Nuestra propia Carta Magna, nuestra Constitución, en el artículo 16, reconoce la libertad religiosa como un derecho fundamental y además establece como único límite en su manifestación el orden público protegido por la ley, dentro de la sociedad democrática, en los términos que hablaba antes la profesora Zoila Convalía. Bien, también reconoce nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, que ninguna confesión tiene carácter estatal y que los poderes públicos se tienen que comprometer, ya desde 1978, a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y a establecer las correspondientes o consiguientes relaciones de cooperación no solo con la Iglesia Católica, sino con las demás confesiones religiosas. Por lo tanto, a la luz de estos textos normativos mínimos que les he expuesto,
Es evidente que el respeto y la garantía de las distintas opciones religiosas no es en ningún caso una mera alternativa para los poderes públicos, sino que se convierte en un pilar esencial de su actuación. Es a día de hoy difícil, por no decir a veces hasta imposible, llevar a cabo cualquier iniciativa en el ámbito de la libertad religiosa que no sea escrupulosamente respetuosa con la diferencia. Está claro que solo aceptando que las creencias de los demás e incluso la ausencia de creencias, sean religiosas o no religiosas, son tan legítimas como nuestras propias creencias, solo de esa forma, aceptando esta realidad, podemos avanzar hacia un escenario donde se reconozca realmente y se garantice la libertad religiosa. No podemos olvidar que cuando hablamos de libertad religiosa hablamos de un derecho que tiene la Carta y Naturaleza de Derecho Fundamental, es decir, se convierte en un pilar básico y esencial de cualquier Estado de Derecho, de cualquier Estado democrático. Y podríamos decir que pasa por delante, si me permiten la expresión, de otros derechos que, reconocidos también constitucionalmente a los ciudadanos, no tienen la consideración de derechos fundamentales. Y esta diferencia, que es muy evidente para nosotros desde el punto de vista legal, a veces plantea algunos problemas su admisión de la diferencia desde un punto de vista social, de manera que con frecuencia surgen una serie de manifestaciones de incomprensión hacia las distintas manifestaciones que muestran otras opciones religiosas que no sean las comúnmente admitidas o convencionalmente presentes. Por lo tanto, yo considero, o mi impresión es que la erradicación de este tipo de conductas que unas veces muestran una incomprensión, pero que a veces llegan incluso a una intolerancia, deben de ser como el objetivo central de cualquier política pública, porque supone, si no, el desconocimiento de esta diversidad religiosa supone convivir o no reconocer la diferencia en una sociedad diversa y plural en la que vivimos. En cualquier caso, esta tarea de reconocimiento de la diversidad debe abordarse desde distintos frentes. Por supuesto que desde el frente legislativo, las normas son básicas para la convivencia pacífica y para una convivencia plural, pero también hay muchos otros frentes que no podemos olvidar. El frente institucional es también muy importante, y puesto que tengo aquí representantes de la subdelegación, les lanzo el guante. Los poderes públicos, desde sus distintas esferas de actuación, tienen que adoptar medidas que garanticen, tutelen, amparen, respeten esta diversidad religiosa, pero también y fundamental considero que es el ámbito educativo, es decir, la educación para formar y concienciar en la diversidad en los distintos niveles considero que es un punto fundamental para lograr eso, convivencia pacífica de la diversidad de creencias ideológicas, religiosas o del tipo que sea. Solo de esta forma, en el respeto, la garantía y la protección de esta diversidad, va a hacer posible que se logren mayores cuotas de libertad religiosa, que sea más real y efectiva en una sociedad que es plural y que es abierta como la nuestra. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, por tus palabras, por ese acercamiento hacia lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y a lo que ya estáis trabajando. Pues vamos a tratar, si abre puertas, para dar paso a la próxima premiada de la noche ya, ¿no? Ya estamos por la noche casi. Para estos premios del año 2021. Vamos a ver si la tecnología no nos falla. Ella no ha podido conectarse directamente, pero ha tenido la gran amabilidad de mandarnos un vídeo, y es la profesora de Derecho Eclesiástico Catalina Pons Estel, de la Universidad de las Islas Baleares. Buenas tardes. Es para mí un enorme placer poder estar esta tarde con todos ustedes
aunque lamentablemente no pueda ser presencial mi asistencia a este acto que considero tan relevante en el ámbito del derecho de libertad religiosa. Me encantaría poder estar en la calle de Santa Catalina de Madrid, pero bueno, por lo menos desde aquí un abrazo muy fuerte y un saludo muy, muy, muy cariñoso a todos los asistentes. Es para mí un enorme placer poder presentar a una de las personas que ha sido galardonada este año por la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad. En primer lugar, felicitar tanto a la Fundación como a la Iglesia de la Cienciología por haber tenido la oportunidad de llegar a esta 8ª edición. Sinceramente, en los tiempos que corren, me parece un hito importantísimo. Por lo tanto, mis más sinceras felicitaciones. La persona que puedo y que tengo el honor de presentar hoy es una profesora de Derecho Eclesiástico del Estado. No puedo dar más información, porque Iván Arjona ha sido tajante, ha dicho ni una palabra sobre el nombre de la galardonada. Soy muy obediente, voy a cumplir, pero sí que tengo que decir que es una mujer trabajadora, incansable, luchadora donde las haya, que tiene un gran recorrido en el ámbito del derecho eclesiástico del Estado. Ella lleva años siendo muy rigurosa en su labor docente, en una importante universidad española, en concreto en la Universidad de Alcalá, que es una universidad con gran solera en el ámbito territorial español, y que además lleva por bandera la defensa de la justicia, de la igualdad y del derecho fundamental de libertad religiosa en todo aquello que hace, no solo en el ámbito de su labor docente, sino también en el de su labor investigadora. Les he de decir que ella ha formado parte de numerosos proyectos de investigación, en unas ocasiones como miembro, en otras como investigadora principal, ha dirigido también numerosos proyectos de innovación docente y ha organizado numerosos congresos, seminarios, conferencias. Como les decía, es una persona muy trabajadora. Además, a día de hoy, ella forma parte del consejo de la edición editorial del Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. En concreto, es su secretaria. La verdad es que tiene enormes méritos por los cuales hoy le tienen que dar este importante premio. No les voy a cansar, porque además sé que el acto tiene el tiempo tasado, pero sí que les voy a decir que estoy muy orgullosa de que ella sea la persona que va inmediatamente después de mí en este premio. A todos felicitarles, especialmente a la galardonada, y un enorme abrazo. Espero que nos podamos reencontrar el año que viene y, si es posible, físicamente en Madrid. Buenas tardes a todos. Pues démosle un muy caluroso aplauso y bienvenida y felicitaciones a la profesora Isabel Cano Ruiz. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque seguro que nos ven a través de streaming desde muchas partes del mundo. Mi más sincero agradecimiento a la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad de la Iglesia Scientology, en la persona de su presidente, don Iván Arjona, y de su secretaria general, doña Isabel Ayuso. Es un honor compartir este galardón con dos grandes estudiosas del derecho de libertad religiosa, como son las doctoras Convalía y la doctora Vidal Gallardo. La libertad religiosa es una libertad de libertades, pues hace referencia al signo y al acto más radical del hombre como ser racional, nada más y nada menos que el acto de fe. Y lo contiene con independencia de si este acto de fe es de signo positivo, negativo, agnóstico o indiferente.
De la actitud del Estado frente a este acto deduciremos su actitud frente a los ciudadanos. Si los respeta y no concurre con ellos ni los sustituye, los considerará siempre como individuos susceptibles de desarrollar libremente su personalidad integral. Si por el contrario toma opciones frente al acto de fe o los coacciona en este sentido, toma entonces al ciudadano como un mero vasallo, sujeto en todo al Estado, sin capacidad de opinión propia ni de autodeterminación. Si una de las constantes en la historia de todos los pueblos ha sido la existencia de creencias religiosas, la diversidad, como también han dicho mis compañeras, es una de las características que no me pueden negar que está presente en las sociedades de nuestro tiempo. Las nuevas generaciones, a las que yo me dedico, a los estudiantes, han crecido, afortunadamente, en un marco de diversidad y su personalidad se está forjando en un contexto de pluralismo. La globalización y el uso constante de redes sociales, dispositivos electrónicos, está poniendo a las personas en constante relación con seres humanos de diferentes lugares, muchos de los cuales presentan rasgos e identidades propias y particularidades que son muestra de la riqueza y la variedad de actitudes espirituales de la ciudadanía actual. Al mismo tiempo, factores como los flujos migratorios, las crisis económicas, las altas tasas de desempleo o los atentados terroristas han provocado la proliferación de posturas de rechazo hacia lo diverso y han fomentado la expansión de estereotipos que arrinconan la identidad personal e introducen a determinadas personas en un imaginario colectivo al que se asocian determinados comportamientos o actitudes simplemente por sus opciones religiosas, sus rasgos externos o incluso su nacionalidad de origen. Yo soy manchega, más concretamente toledana, por lo cual sé que está forjada en Toledo, pero llevo muchos años viviendo y estudiando en la ciudad de Alcalá de Henares, donde fue bautizado Miguel de Cervantes. Yo admiro a Miguel de Cervantes. Cervantes decía: quien anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Saber mucho en un mundo en el que la libertad de prensa no existiría sino hasta siglos después. Era una carga muy dura. Siendo la sociedad española del tiempo de Cervantes más opresora de los intelectuales que de los criminales, me suena algo esto, comunicar un punto de vista disidente sin rodeos llevaría a uno directamente a los grilletes, cuando no a la hoguera. Pero las opiniones políticas y religiosas de Cervantes, nacidas de sus experiencias más que de la lectura, salen fácilmente en sus obras. Cervantes quería una sociedad racional y por ello justa, y la que le tocó vivir visiblemente distaba mucho de serlo. Cervantes decía: todas las almas son creadas iguales y cada uno es hijo de sus actos. Las obras de la corrupta aristocracia, cuando no hacían otra cosa que entretenerse, no correspondían con su posición en la sociedad. Más honradez y menos hipocresía se podían encontrar en los muleros, las pícaras y las prostitutas. Hasta los criminales tenían más honra. Cervantes pone en la cúspide de su obra el valor religioso, pero desde el más absoluto respeto a la libertad de creencias, haciendo realidad las palabras de Don Quijote de la Mancha: la libertad es el más preciado de los dones que el hombre puede poseer. 5 siglos más tarde, afortunadamente, nos encontramos con que la diversidad es un factor propio de la sociedad actual con múltiples manifestaciones y la esfera religiosa no permanece ajena a esa variedad de expresiones. En pocos años, España ha pasado de un país monocolor en lo religioso a un país con una variada policromía respecto a las opciones en materia espiritual. Si se toma como referencia el barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas en junio del año 2021, las personas que se definen como católicas representan el 58,6% de la sociedad española, mientras que en el año 1998 esa cifra era del 83,69%. En el caso de las personas creyentes
de otras confesiones religiosas, en los últimos 20 años han pasado de ser del 1% al representar el 3%. Las personas no creyentes, esto es, agnósticas, indiferentes, y las ateas, suponían aproximadamente, hace ya muchos años, el 13% de la población y actualmente llegan a un 36%. Junto a un aumento de los fieles de confesiones minoritarias, se asiste a un proceso marcado de secularización. Es decir, a la vez que aumenta la diversidad religiosa, desciende el número global de personas para los cuales la religión juega un papel relevante en su vida. Como profesora de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Alcalá, no puedo olvidar una realidad tangible, y es que en mis aulas los estudiantes profesan distintas religiones, no profesan ninguna, son agnósticos, por lo que se debe propiciar el respeto a las creencias seculares o religiosas de todos. También destaco la presencia de estudiantes de diverso origen étnico, así como estudiantes con discapacidad, lo que nos invita a reflexionar sobre el sentido de una universidad inclusiva y respetuosa con la diversidad. Algo propio de los estudiantes de Derecho Eclesiástico del Estado es que mientras que en la mayor parte del resto de las asignaturas, penal, civil, constitucional, su desconocimiento es casi absoluto cuando llegan a la universidad, en nuestra asignatura los estudiantes suelen llegar con una idea preconcebida o con una serie de prejuicios que será necesario pulir para llegar a interpretar las cuestiones planteadas en términos realmente técnico-jurídicos, como nos ha presentado la profesora Vidal, y lograr en ellos una sensibilidad jurídica como la que ha demostrado la profesora Convalía. El estudiante, por regla general, posee una información periodística tuiteada sobre ciertos aspectos de la libertad religiosa. El profesor Alejandro Torres decía que lo importante no es el destino, sino el viaje. En mi viaje, en la primera parada, he de nombrar al profesor Agustín Motilla, que me enseñó Derecho Eclesiástico en la Universidad de Alcalá. Continuó con mi gran, querido, admiradísimo don Alberto de la Era, que tantos buenos ratos he pasado con él a lo largo del Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. A él desde aquí todo mi cariño. Y, por supuesto, a mis compañeros actuales del área de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Alcalá, mi querido gran amigo y profesor Miguel Rodríguez Blanco y, por supuesto, a José Luis Chapado Martín. A todos mis compañeros aquí presentes, tanto de la Subdirección de Relaciones con las Confesiones como de la Fundación Pluralismo y Convivencia, muchísimas gracias. Gracias también a los miembros de esta querida fundación de la Iglesia de Cienciología. Recuerdo con mucho cariño cuando Iván Arjona vino a la Universidad de Alcalá, justo año después de concederse el registro de entidades religiosas a la Iglesia de Cienciología. Así que desde aquí, todo mi cariño, muchísimas gracias por este inmerecido reconocimiento. No tengo tanta investigación con mis compañeras, pero sí he de decir que soy una persona muy simpática, eso es verdad. Mis estudiantes me quieren mucho y seré siempre la eterna secretaria en todos los eventos. Desde aquí mi más eterno cariño a todos ustedes y sobre todo a mis estudiantes. Muchísimas gracias, es todo un honor. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Isabel, por todos los agradecimientos, y me han encantado las citas de Cervantes y el Quijote que no conocía. Y ahora me dirán, ¿y cómo nos ha leído el Quijote este hombre? Pues no. Bueno, pues antes de hacernos la foto de grupo con las tres premiadas, quería primero también en nombre de la Fundación agradecer y reconocer por su participación aquí a los dos consejeros técnicos de la Subdirección de Libertad Religiosa, a los representantes de la Fundación Pluralismo y Convivencia, los antiguos compañeros también de la Subdirección, de la Universidad, los premiados de los años anteriores, los amigos de la comunidad Bahá'í que han venido a acompañarnos, y a todos aquellos que nos estáis viendo y escuchando a través de las redes sociales.
Ronald Hubbard, que es el fundador de la religión de Scientology, tuvo que batallar muchísimo para que esta religión fuera una religión que pudiera permanecer en el tiempo. Y para ello lo que hizo fue registrar todas y cada una de las enseñanzas. Tiene una cantidad de doctrina, de enseñanzas, que me atrevería a decir que ningún otro movimiento tiene toda esa cantidad de obra por parte de su fundador, en primer lugar, porque los medios que tenemos ahora no son los que teníamos hace 2000 años y mucho menos hace 5000. Así que nosotros hemos tenido esa suerte de poder escuchar las enseñanzas directamente desde la propia voz de su fundador, ¿no? sin interpretaciones de nadie, ¿no? A veces ese es uno de los problemas que nos encontramos en el campo de lo religioso, y es cuando las enseñanzas empiezan a tergiversarse, empiezan evidentemente cada uno debe y puede opinar de lo que lee, de lo que aprende, de lo que estudia, pero a la hora de transmitir unas enseñanzas es de vital importancia que se mantengan puras, ¿no? Si no, nos pasa el famoso juego del teléfono, ¿no? Y al final uno monta una iglesia haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que se supone que está representando, ¿no? Así que bueno, tenemos mucha suerte en ese sentido. Y además de todo eso, hoy tenemos el honor de tener entre nosotros a una persona muy especial para todos nosotros, por el campo en el que vivimos, pero en nuestro caso, por ejemplo, de la Iglesia de Scientology también es muy especial. Cuando se nos denegó la inscripción en el registro de entidades religiosas, ella fue una de las personas que aceptó estudiar el caso y hacer un informe sobre por qué sí o por qué no esas denegaciones eran correctas o incorrectas, ¿no? Y por suerte, si una cosa tenemos los Scientologists es que no nos paramos a la primera bofetada. Y entonces lo peleamos sin espadas, no teníamos espadas todavía, ahora ya hay espadas. Y entonces hizo uno de esos informes que fueron vitales para que la Audiencia Nacional vislumbrara que efectivamente nosotros también teníamos derecho a estar inscritos, teníamos derecho a profesar nuestra religión, puesto que además somos una religión que no perseguimos la de ningún otro, ¿no? De hecho, cuando con la fundación, como tenemos acceso al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nos llegan casos de cristianos perseguidos en China, o en África, o en Arabia, y ahí estamos nosotros dando la batalla por ellos, porque sabemos que su libertad y nuestra libertad es la misma libertad. Quisiera ahora pedir a la subdirectora general de Libertad Religiosa si pudiera subir al estrado, acompañarme. Un aplauso a Mercedes. Lo primero, buenas tardes a todos. Gracias, Iván, como siempre, tan comprometido con tu labor y bueno, y enhorabuena también a la Iglesia de Scientology de España por una nueva edición de estos premios y por el acierto, ¿no?, de las personas que en esta noche han sido reconocidas. Supongo que ya se habrán
presentado suficientemente sus méritos. Yo lo único que puedo hacer es abundar en ellos. Son 3 grandes profesionales del área del derecho eclesiástico del Estado que compartimos, y yo, bueno, he tenido además la ocasión y la fortuna de poder trabajar con las 3. Conozco su valía, sus méritos, y desde luego que son absolutamente acreedoras a este reconocimiento, ¿no? 3 mujeres además que llevan ya un tiempo en estas lides, y me parece también como importante, ¿no? Destacar pues como esa lealtad, iba a decir, un poco también a las propias convicciones en perseverar en un área que probablemente no es la más popular dentro del ámbito universitario, ¿verdad? Pero que yo creo que hacemos una labor importante y que es significativa en el ámbito del respeto y de la protección de los derechos humanos. Por tanto, enhorabuena a las 3, Zoila, Mercedes, Isabel, y bueno, muchísimo ánimo, muchísima suerte en el futuro bueno, pues, próximo, que seguro será igual de exitoso que el que os ha traído hoy hasta aquí. Nada más, muchas gracias a todos. Muy bien, pues si os parece bien, Mercedes, no te sientes y me acompañas a hacer la foto de grupo con las 3 galardonadas. Isabel, las 2 Isabeles, Mercedes, Zoila, agarrad vuestras espadas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por el trabajo que habéis hecho y por el que entre todos vamos a seguir. Muchas gracias y hasta la edición del año que viene. Ya sea en la prevención o rehabilitación de la droga, la reforma criminal, el activismo en los derechos humanos, el desarrollo de la personalidad, probablemente habrás oído hablar de esos grupos. Y aunque cada uno es plenamente independiente, ¿qué tienen en común? Este grupo. Todos esos grupos están fundados, dotados de personal o apoyados por Scientologists. Pero mira más de cerca y también encontrarás cristianos, musulmanes, judíos, hindús, budistas, sikhs y gente sin afiliación religiosa. De hecho, un 60% de los que están activos en esos grupos pertenecen a otras creencias. ¿Por qué?
porque cada uno de estos grupos humanitarios no son lucrativos y no son discriminatorios. Trabajan con miles de colegios, gobiernos, empresas, organismos policíacos y otros en 150 países. El propósito que está detrás de todos estos grupos es simplemente ayudar. El año pasado, sus miembros aportaron 4.8 millones de horas voluntarias a sus comunidades, enseñando a los niños, rehabilitando presos, impartiendo educación sobre las drogas, promocionando los derechos humanos y demás. Se les conoce en todo el mundo como organizaciones líderes en sus campos respectivos. ¿Por qué? La respuesta está en las cifras. Sin importar la religión, antecedentes o condición social, los que trabajan para el bien de otros lo hacen por una causa de miles de años de antigüedad. La buena voluntad no solo es un ideal religioso, es un ideal humano. La Iglesia de Scientology se enorgullece de apoyar a los individuos desinteresados que prestan ayuda voluntaria ante la adversidad, quienes dan en momentos de tensión económica, quienes se atreven a creer que no importa lo desesperado, no importa lo destrozado o lo perdido que uno esté, todavía hay un rayo de esperanza.